Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a mi canal, soy Constanza y hoy les traigo una nueva reseña. Vamos a hablar sobre el capítulo 3 de Yarg, que estuvo buenísimo, pero que además esta serie se estrenó hace poquito, hace 3 semanas, y la está rompiendo en Turquía. El domingo salió segunda y está solamente a unos puntos de diferencia de Teşkilat, que recordemos que es la serie mimada de Turquía en estos momentos. Así que las que tienen o tenían un poco de miedo de si engancharse o no con una nueva serie turca por temor a que fueran a cancelarla, les digo que esta serie, Yarg, está muy bien posicionada, así que pueden verla con tranquilidad. Y además está buenísima. A mí normalmente los policiales no me gustan, pero esta, si bien es una serie policial, tiene mucho de suspenso también. Así que por eso me gusta y no hay tiroteos ni ninguna de esas cosas que a mí normalmente no me gustaría ver. Es una muy muy buena serie y tiene un ritmo y maneja el suspenso de una forma espectacular. Así que aplausos para esta serie. No sé, cuéntenme ustedes si se están enganchando, si les ha gustado, pero a mí me está encantando. Realmente muy buena serie. Y ahora sí, luego de este largo preámbulo, paso a hablarles sobre lo que ocurrió en el capítulo 3. Pero antes hagamos memoria, cómo había finalizado el segundo episodio. Con esa foto había finalizado, esa foto en la que Ince estaba con Metin, con el padre de Ilgaz. Y ahí, en realidad, los dos estaban choqueados. Tanto Jaylin como Ilgaz veían la foto y no podían creer lo que veían. Y con esa escena comienza el capítulo 3. La primera en reaccionar es Jaylin, que empieza a elucubrar, a hacer hipótesis, y todo el odio que esa foto le había inspirado lo descarga en Ilgaz y le dice que son todos unos mentirosos en su familia, que el padre había dicho que no la conocía y que era mentira, porque efectivamente sí la conocía, la foto era una prueba viviente de que sí la conocía. Y Jaylin le dice, bueno, que el hermano es un mentiroso, que el padre es un mentiroso, que tal vez ella empieza a hacer hipótesis, que tal vez el que la había matado había sido el padre y que el hijo estaba guardando silencio para proteger al padre, o que tal vez la habían matado entre los dos. Y ahí, bueno, ahí el que explota un poco es Ilgaz y le dice que no, que él, si bien está sorprendido porque es como que lo acaba de pisar un camión, él confía en el padre. Y si bien no puede poner 100% las manos en el fuego por el hermano, él sabe que el padre es un hombre honesto, así que está seguro de que el padre le va a poder dar una explicación coherente a esa foto. Ahora pasamos a Jinar. A Jinar le llega un compañerito de celda que aparentemente conocía a Jinar. En realidad este chico se había hecho detener para poder estar cerca de Jinar y transmitirle un mensaje, que en realidad es una amenaza, no es un mensaje. Jinar está metido en algo turbio, en algo muy turbio, probablemente relacionada a esta organización con drogas o con algo así, pero es algo muy turbio. Y este chico, el compañerito de celda, le dice que guarde silencio porque de lo contrario la familia la va a pasar muy mal. O sea que a partir de ahora empezamos a entender por qué Jinar guarda silencio. Él está guardando silencio para proteger a su familia, porque de lo contrario esta organización se va a desquitar con su familia y por eso él estaría guardando silencio. Y ahora volvemos a Ilgaz, un Ilgaz que está todavía anonadado por la foto, pero que encara a su padre para que le dé una explicación. ¿Qué explicación le da Metin? Él le dice que no recordaba conocer a Ince pero que al ver la foto, no sé si se la muestra, no se la muestra porque la foto se la queda a Jaylin, pero le menciona la foto Ilgaz. Y ahí Metin le dice que sí, que efectivamente conocía a Ince, pero que el vínculo, la razón por la que ellos habían tenido contacto era que Metin le había dado una beca para que estudiara en la universidad.
Aparentemente Metin tenía una organización de beneficencia, entre comillas, y esta organización se dedicaba a becar a estudiantes de bajos recursos para que pudieran estudiar en la universidad. Y una de esas personas que había recibido la beca era precisamente Inge. Entonces, esa es la explicación que Metin le da a Ilgaz. Pero Ilgaz se queda con dudas, porque resulta ser que su padre nunca olvidaba una cara cuando la veía. Y a él le resulta sospechoso que su padre haya tardado tanto tiempo en recordar que efectivamente conocía a Inge. Pero por el momento esa es la explicación que recibe. Ahora pasamos a Jaylin. ¿Qué efecto tiene esta foto en ella? Ella va directamente a hablar con Jinar y le lleva la foto, le muestra la foto y la reacción de él es también de estupor. No, aparentemente él tampoco sabía que el padre conocía a Inge, pero fiel a su estilo guarda silencio. Sin embargo, cuando Jaylin le insiste, Jinar le da una dirección. No le dice qué pasó, no le dice por qué es importante esa dirección, pero le da una dirección. Es lo único que hace. ¿Qué hace Jaylin? Por supuesto, va a chequear esta información que había recibido por parte de Jinar. Se dirige hacia la dirección. Pero Ilgaz, que le había preguntado qué le había dicho al hermano, porque sabía que ella había entrevistado al hermano, y ella se había negado a decirle, no quiso compartir con él esta información. Pero Ilgaz, que ella le sacó la ficha a Jaylin, la sigue, así que los dos se terminan encontrando en este edificio de departamentos, que era la dirección que había manifestado Jinar. Solamente la dirección. Él no dice por qué tienen que ir ahí, solamente le da a Jaylin la dirección. Y cuando llegan, se encuentran con que en ese departamento vivía un profesor de Inge. Este profesor estaba casado y la pareja, al ver que venía alguien a entrevistarlos, se ponen muy nerviosos. Evidentemente ellos escondían algo y en una de las habitaciones la mujer había estado limpiando, pero limpiando con mucho esmero. Parecía que quería borrar algo que había estado en esa habitación. Me parece que ahí fue donde murió Inge. Pero, bueno, Ilgaz empieza a entrevistar a este hombre que también al principio se hace el desmemoriado de... sí, conocí a Inge, pero tenía muchos alumnos, así que era una de sus tantos y tantos alumnos. Pero Jaylin, que no les cree nada, que se da cuenta que están nerviosos, que algo está pasando, pide ir al baño y cuando va al baño les roba el cepillo de dientes, porque en el cuerpo de Inge habían encontrado ADN y lo que ella quiere es ver si el ADN de esos cepillos de dientes coincide con la muestra que se había encontrado en el cuerpo de Inge y que no coincidía con las de Jinar. O sea, por ese lado Jinar zafaba porque no había muestras de su ADN en el cuerpo de Inge. Bueno, salen del departamento y cuando salen, Jaylin le cuenta a Ilgaz que había robado los cepillos de dientes. Y la reacción de él es de enojo. Él tira los cepillos de dientes a la basura. ¿Por qué? Porque para que ese ADN contara en el proceso es necesario seguir un cierto protocolo, se necesita una orden de allanamiento, secuestrar los cepillos en el lugar, y él sabía que ese robo de los cepillos, por más que ellos hicieran la prueba de ADN y que esa prueba coincidiera con la encontrada en el cuerpo de Inge, no era válida en un juicio, no tenía ningún valor legal. Entonces por eso él los tira y le dice que no, que vayan por el lado correcto, que intenten encontrar pruebas que incriminen a este profesor y que, bueno, pidan un allanamiento, pidan el secuestro. Ilgaz siempre quiere ir por el camino recto y a Jaylin el camino recto no le importa mucho. Ella quiere llegar sin importarle cómo. En cambio, Ilgaz es como muy apegado a los protocolos o a los procesos. Bueno, ahí discuten y no se van a poner nunca de acuerdo. Bueno, por supuesto no se ponen de acuerdo y el día se sigue complicando para Ilgaz, porque él tenía un amigo dentro de la policía que era el que le iba contando qué adelantos
o los primeros resultados de la investigación. Y este amigo policía le da una mala noticia. Le dice que, analizando las cuentas del padre, habían descubierto que Metin pagaba la mitad del alquiler de la casa familiar de Yailin. No es que le pagaba a Yailin, sino que pagaba la mitad del alquiler en donde vivía la familia de Yailin, por lo tanto, donde había vivido Inge. Entonces, esta excusa que le había dado el padre de la beca, que por otro lado se comprobó que era real, pero a Ilgaz le había tambaleado esta versión del padre, y al enterarse de que además pagaba la mitad del alquiler, se da cuenta de que el padre efectivamente le había mentido o le había ocultado información. Entonces va a verlo y ahí lo encara y lo acorrala más que la vez anterior. Ahí le hace saber que quiere una respuesta y que no se va a conformar con cualquier excusa que le dé el padre. Y ahí Metin se quiebra. De hecho, en un momento se va a la habitación y cuando está a punto de suicidarse. Entonces, cuando Ilgaz, que logra sacarle el arma, le pregunta por qué. Está que no puede creer lo que está viviendo Ilgaz, porque él sentía muchísima admiración por el padre. Entonces le dice que él siempre había hecho lo correcto porque no quería decepcionarlo, porque lo tenía su papá como en un pedestal, como un dechado de virtudes, y ahí empieza a intuir que en realidad no era tan así. Y la reacción de Metin se la confirma. Y entonces, en el diálogo, cuando él logra sacarle el arma y le pregunta qué está haciendo, Metin le dice que prefiere morirse a decepcionarlo. Y no le dice nada más. O sea, Ilgaz está desesperado, pero con esa confesión él sabe que el padre no era tan honorable como él había creído. Como el padre no le da una respuesta, Ilgaz se pone a investigar todos los casos en los que el padre había trabajado a lo largo de su carrera. Y encuentra un caso en el que el padre había participado en la investigación y que había concluido con una sentencia para el padre de Yailin. Por supuesto, Ilgaz está sorprendido. En apariencia, por lo menos en principio, no hay ninguna irregularidad en ese caso. Todo pareciera indicar que el padre de Yailin efectivamente era culpable, pero Ilgaz sabe que está pasando algo que él desconoce y ese expediente es como un eslabón más hacia lo que le queda por descubrir. Volvemos ahora a la parejita principal. En este capítulo se produce un primer acercamiento entre ellos, no sentimental, pero sí de contención, porque Yailin no quería llorar, no se quería quebrar por la muerte de su hermana, que por supuesto era su hermana favorita, así que le dolía muchísimo, y cada vez que estaba a punto de llorar, ella se ponía a escuchar una canción que solía cantar con la hermana y que además la hermana le había dedicado. Entonces, cada vez que se sentía muy triste o a punto de quebrarse, escuchaba tipo como hipnotizada la canción y la cantaba hasta que se sentía mejor. Pero en un momento Ilgaz le dice que eso no la está ayudando, que ella tiene que enfrentar el dolor para poder superarlo, porque si no siempre se va a quedar estancada en ese lugar, y que no se niegue a llorar, que llore todo lo que necesite, que exprese todo el dolor que necesite y que no se lo trague a ese dolor. Y en un momento, al principio Yailin por supuesto no le da bola, pero en un momento se quiebra y empieza a llorar, y ahí está Ilgaz para abrazarla, así que llora con abrazada Ilgaz y él la puede consolar. Así que es como un primer acercamiento de amigos. Llega el resultado. ¿Qué sucede a continuación? Llega el resultado de la prueba, el análisis que se había realizado sobre los cepillos de dientes, que recordemos que no iba a servir para el juicio, que no iba a servir como prueba, pero que por lo menos le iba a indicar a Yailin si Jinar le había dicho la verdad o le había dado algún dato contundente. Y resulta ser que el ADN de los cepillos de dientes coincidía con el ADN encontrado en el cuerpo de Inge.
Recordemos que la autopsia de In-jae indicaba que ella había mantenido relaciones sexuales, no se había logrado determinar si habían sido consentidas o no, pero había un ADN de un hombre ahí, y además ella tenía ADN debajo de las uñas porque había signos de que había peleado con alguien. Y el ADN debajo de las uñas pertenecía a la esposa del profesor y el ADN de las relaciones sexuales pertenecía al profesor. A través de unos pantallazos y de la conversación entre el profesor y su esposa se puede deducir que In-jae había ido a encontrarse con el profesor, que era amante del profesor, que era este profesor el amante mayor que le había mencionado la amiga, y que la esposa los había descubierto y que la había agarrado los pelos a In-jae y que en ese que la había golpeado mal y que como resultado de esta pelea ella había muerto. Entonces, uno puede pensar, o yo pensé viendo esa parte del capítulo, que bueno, ya tenemos a los asesinos, ya va encaminada un poco la investigación, pero no, acá viene la bomba, y esto es lo bueno de esta serie, que siempre termina muy arriba, siempre termina con una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa del final de este capítulo 3? Como parte de la rutina, el fiscal le tenía que tomar declaración a todos los miembros de la familia. Y en especial al padre, porque él no había estado en casa la noche en la que In-jae había muerto. Pero no era sospechoso el padre, sino simplemente es, como les digo, es parte de la rutina tomarles declaración a todos los miembros de la familia. Acá abro un paréntesis. Jae-lim es una rompecorazones porque en este capítulo 3 nos enteramos de que el fiscal está interesado en ella. Y ahí hay una pequeña conversación de machos alfa entre el fiscal y Ilgaz. Y ahí el fiscal, que no se llevaba muy bien con Ilgaz, porque en realidad Ilgaz había sido novio de la hermana del fiscal, ahí es todo un tema, esa parte de la vida de Ilgaz, pero en esta conversación que les cuento, el fiscal le dice a Ilgaz que se mantenga alejado de Jae-lim a nivel sentimental, porque él está interesado en ella. O sea, él quiere arrastrarle la ala a Jae-lim, aunque no creo que ella le preste mucha atención. Pero volviendo al final del capítulo, mientras el fiscal le estaba tomando esta declaración al padre, le llegan los resultados que Policía Científica había realizado sobre la computadora y sobre el teléfono de In-jae. Y ahí ellos habían capturado los mensajes y toda la información importante, ¿no?, que había en esos dispositivos, y ahí el fiscal descubre, a través de conversaciones, In-jae le había contado a una amiga que el padre le pegaba. Hay fragmentos de conversaciones en donde In-jae le dice a la amiga que el padre la iba a matar. Y además ella se había sacado fotos para registrar golpes anteriores. Al parecer el padre le había dado buenas palizas a In-jae y por algún motivo ella le había comentado a la amiga que el padre la iba a matar. Y con esa bomba termina el capítulo. Aparentemente el padre sabía que la hija andaba en algo raro, o había descubierto que la hija, alguno de los chanchullos de la hija, y la había fajado, sí, la había golpeado mucho en algunas ocasiones. Así que bueno, ahí termina el capítulo, es como que termina muy arriba, porque cuando creíamos que ya iba encaminada la investigación, ahora salta un nuevo sospechoso o algo inesperado. Chicas, hasta acá la reseña de hoy. Cuéntenme si les está gustando esta serie tanto como me está gustando a mí. Realmente me atrapó. Es muy bueno, son 2 horas que se pasan volando de lo bien hecha que está la trama, de lo bien planteado que está el argumento. Muchísimas gracias por escuchar. Si les gustó la reseña, no olviden darle like y suscribirse. Les mando un beso grande. Y estoy esperando el adelanto, pero al momento de grabar este video todavía no ha salido el adelanto del capítulo 4. Así que cuando salga lo voy a estar comentando
en el canal. Muchas gracias por escuchar, les mando un abrazo grande y nos estaremos reencontrando en algún otro video.